y le doy la más cordial bienvenida esta tarde a cada uno de ustedes y a los que nos miran a través de las redes, a través de YouTube, de Facebook. Un saludo para cada uno de ustedes. Y continuamos esta tarde con el tema La Santa Trinidad. Un tema que está siendo objeto de gran ataque por parte de sectas, entre comillas, cristianas, pero que están dudando de la veracidad de la palabra de Dios. Y este estudio lleva el propósito de corroborar de manera contundente que la doctrina de la Santa Trinidad se menciona a través de la palabra de Dios. De manera que entremos en materia y vamos rápidamente a un pasaje en el cual a la Santa Trinidad se le menciona en el cielo. A pesar de lo que digan pseudo predicadores, pseudo evangelistas, la Trinidad se menciona en el cielo. Y sobre este pasaje se basa este estudio de la Santa Palabra de Dios, en el cual vamos a demostrar de manera contundente que la Trinidad sí se menciona en la palabra de Dios, y de manera muy especial en Primera de Juan, capítulo 5, su versículo 7, en donde se menciona que la Santa Trinidad está en el cielo, y además se les menciona como testigos a favor de cada persona que ha entregado su vida a Cristo. De manera que sin más, vayamos a Primera de Juan, capítulo 5, su versículo 7. Y esto es lo que dice la Santa Palabra de Dios. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. El Padre, como Dios el Padre. El Verbo, aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan capítulo 1, Jesús. Y el Espíritu Santo, aquel poder que descendió en el día del Pentecostés y bautizó en su poder santo a la iglesia que iba naciendo ese día. Primera de Juan 5:7. Sin lugar a dudas, uno de los versículos contundentes que demuestran que la Biblia sí efectivamente habla de la Santa Trinidad. Vamos a orar. Padre eterno, ahora bendice tu palabra y llena nuestras vidas de tu conocimiento y alimentanos a través de tu santísima palabra en esta hora. Bendice a mis hermanos que están presentes y a aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Padre bendito, ahora danos tu bendición a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tres son los que dan testimonio en el cielo. Cualquiera podría preguntarse: ¿y qué hacen los que niegan la Santísima Trinidad cuando se topan con este versículo? Les decía yo que han tenido la audacia, porque se necesita ser audaz, el atrevimiento para mutilar las santas escrituras y quitar este versículo de la santa palabra de Dios. Y sin ningún pudor lo han hecho. Sin embargo, quienes creemos en el Dios verdadero y creemos en la santa palabra de Dios, proclamamos, creemos y predicamos que la Santa Trinidad como tal es mencionada en las Santas Escrituras. Y vamos a ver esta tarde 4 pruebas irrefutables de la Santa Trinidad, aparte de 1 Juan 5:7. Otras 4 pruebas que son irrefutables respecto de la Santa Trinidad, y eso no hablemos
de que Jesús mandó bautizar en nombre de la Santa Trinidad, de que el apóstol San Pablo bendecía a la iglesia en nombre de la Santa Trinidad, y de que 3 son los que dan testimonio en el cielo. Vamos a enfocarnos ahora en 4 versículos bíblicos que son una prueba contundente e irrefutable de que la Santa Trinidad se menciona en las Santas Escrituras. Y vamos a ver que en estas 4 citas bíblicas Dios habla en plural respecto a sí mismo, haciéndonos entrever que existe un Dios en más de 2 personas, y ahora nosotros sabemos que son 3: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la primera vez cuando Dios habla en plural es cuando se va a referir de manera contundente a la creación del hombre. Y lo encontramos en Génesis, el capítulo 1, el versículo 26. Dios hablando en plural cuando está a punto de crear a Adán del polvo de la tierra. Veamos pues lo que dice Génesis capítulo 1, su versículo 26. Dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos, esa frase, hagamos, solo puede pronunciarla alguien que está en compañía de alguien más. Pero no solamente dijo hagamos, sino que dijo vamos a hacer al hombre a nuestra. Por segunda vez Dios se refiere a sí mismo en plural. No se puede decir nuestra si está hablando en singular. Cuando se habla en término nuestra, inmediatamente comprendemos, si solamente en una necedad de mente diríamos que Dios está hablando como persona única, pero Dios está hablando en plural. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, y vuelve a repetirlo, a nuestra semejanza. De manera que este es uno de los versículos contundentes que demuestran que la Trinidad existe, porque Dios está hablando en plural, especialmente cuando va a crear al primer ser humano. Dios habla en plural. Pero vayamos a ver otra prueba contundente de que Dios habla en plural ahora cuando el hombre ha pecado, en relación al juicio del pecado cometido. Decíamos que Adán y Eva tuvieron que elegir entre obedecer a Dios o obedecer a Satanás. Y por supuesto, como el mundo actualmente prefieren desobedecer a Dios. Y cuando el pecado de la desobediencia es consumado, porque Adán y Eva comen del fruto prohibido que Dios les mandó no comer, ocurre ese momento cuando Dios desciende y va a pronunciar juicio contra ese primer pecado de Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versículo 22. Después de que Dios ha expulsado al hombre del jardín del Edén, y después de que Dios ha pronunciado la sentencia de muerte, por cuanto polvo eres y al polvo volverás, Dios se refiere a sí mismo al sentenciar al hombre y destituirlo del huerto del Edén,
tal como diría Romanos, cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre fue destituido. Génesis 3:22. Es Dios quien habla, pero va a hablar en sentido plural. Y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. La palabra nosotros nos habla de un Dios plural. Hay más de uno solo. Ahora nosotros lo sabemos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. En nuestro estudio anterior dijimos qué significaba eso. Hablamos de que el hombre siempre quiere ser un Dios y llegar a ser como Dios. De hecho, eso fue el engaño de Satanás. Dios sabe que si ustedes comen, ustedes van a ser como Dios. Y como que Dios habla en sentido sarcástico y le dice, el hombre ya se cree que sabe todo. ¿Cuántas veces el hombre ha dicho, yo ya sé eso, ¿para qué necesito a Cristo? Yo ya sé. Símbolo del pecado. Lo que nos interesa ahora saber es que Dios habla en sentido plural en relación con su juicio hacia el pecado. Pero vayamos rápidamente a la tercera cita bíblica contundente de que la Trinidad se menciona en la palabra de Dios. Y Dios vuelve a hablar en sentido plural. Cuando el hombre se ha ensoberbecido y tratan de alcanzar a Dios por medio de sus obras. Esto podría representar el esfuerzo humano por alcanzar a Dios a través de una religión de buenas obras, de sacramentos o de rituales. En Génesis capítulo 11, su versículo 7, vemos que el hombre está construyendo una gran torre. Su propósito, alcanzar a Dios. Y Dios tiene que tomar medidas para que el hombre sepa cuál es su condición y cuál es su lugar al cual pertenece. Y Dios habla en sentido plural, una vez más. Y llegamos a este momento, cuando Dios ve que el hombre está construyendo esa gigantesca torre de Babel. Y dice Dios, nadie los va a hacer desistir de seguir construyendo. Y llegamos a este versículo 7. Ahora pues, y Dios vuelve a hablar en sentido plural, descendamos. Dios hablando en sentido plural. Descendamos, lo que quiere decir que no descendió Dios solo, sino que venía acompañado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos eso? Porque en la primera frase del versículo 3, del versículo 7, es Dios quien habla en singular. Y luego pasa a mencionarse en sentido plural. Dios habla. Ahora pues, descendamos, sentido plural. Y confundamos, sentido plural. ¿Qué es lo que iba a confundir Dios? Al hombre en su esfuerzo humano por alcanzar a Dios. Qué bueno que nosotros, Dios tuvo misericordia de nosotros y salimos de esa confusión
de la religión, de los dogmas, de las sectas, de las denominaciones, dijo el apóstol Pablo, para entregarnos al Dios vivo y verdadero. Vayamos a la cuarta cita. La cuarta cita bíblica que nos va a hablar acerca de un Dios plural, un Dios que se expresa en término plural. Ahora, Dios se va a referir respecto a la predicación de su palabra. Isaías está frente al trono de Dios y acaba de contemplar la gloria del Altísimo. Por cierto, Isaías dice, vi a Dios sentado sobre su trono y sus faldas llenaban el templo. Y había serafines alrededor de él que clamaban, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de tu gloria. Que por cierto, vamos a analizar un poco más adelante por qué Isaías dice por 3 ocasiones, Santo, Santo, Santo. Tal vez en referencia a las 3 personas de la Santa Trinidad. Pero por hoy enfoquémonos en este pasaje de Isaías capítulo 6, el versículo 8. Después de que un ángel ha volado hasta donde está Isaías, que por cierto Isaías cayó de rodillas y dijo, soy hombre muerto, porque soy pecador y he visto la gloria de Dios. Un ángel va hasta donde está Isaías con un carbón encendido del altar, y con él lo acerca a los labios de Isaías y le dice, tu pecado ha sido perdonado y cubierto. Después de eso, en el versículo 8, Isaías habla y dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Vemos ahora que Dios se refiere en término plural respecto a la predicación de su palabra. Todo predicador ungido por el poder del Espíritu Santo predica en nombre de la Santa Trinidad. Cree en la Santa Trinidad y siempre proclama que la palabra de Dios menciona la Santa Trinidad. Estos son los 4 versículos irrefutables en los cuales Dios se expresa de manera plural, haciéndonos entender que la Santa Trinidad sí existe y que se menciona en la palabra de Dios y que se menciona en el cielo, tal como dice 1 Juan 5:7. Pero ahora vamos a pasar a ver otras pruebas contundentes, no solamente esto, otras pruebas contundentes e irrefutables de que la Santa Trinidad siempre estuvo en la mente de Dios y en la Santísima Palabra. Y hoy tenemos la dicha de poder estudiar, no quitando ni añadiendo a lo que dice el texto sagrado. Lo que vamos a ver ahora son otras 3 pruebas irrefutables de que la Trinidad se menciona en la Santa Palabra de Dios. Vamos a ver la siguiente prueba bíblica respecto a la existencia de la Santa Trinidad de Dios. ¿Y cuáles son estas pruebas? Las 3 grandes fiestas judías que Dios ordenó al pueblo hacer y festejar.
y que por ningún motivo debían dejar de festejarlas a lo largo del año. Las tres grandes fiestas judías que aún son realizadas en el pueblo judío hoy en día. Y vamos a ver, por medio de la santa palabra de Dios, que estas tres fiestas judías son un símbolo y simbolizaban la Santa Trinidad. ¿Cuáles eran estas tres fiestas judías que aún hasta nuestro tiempo actual moderno se celebran en el pueblo judío? Vamos a verlas y vamos a quedar asombrados cuando pasemos a analizarlas. Primero encontramos la gran fiesta de los tabernáculos. Esta gran fiesta se hacía por 40 días, recordando los 40 años que Israel vagó por el desierto. En esos 40 años, Dios el Padre, creador del universo, el Jehová del Antiguo Testamento, protegió a su pueblo. Primero abriendo el Mar Rojo, dándoles agua de la peña, haciendo descender el maná del cielo, dándoles carne en el desierto, sanando sus enfermedades. La fiesta de los tabernáculos, una fiesta que aún se sigue celebrando en el pueblo de Israel. Esta fiesta representa a Dios el Padre y vamos a verlo un momento más después. Pero también existía la fiesta de la Pascua, que para ahora nosotros indiscutiblemente representa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y que por cierto, el Señor Jesucristo muere exactamente el día cuando el sumo sacerdote en el gran templo de Salomón sacrificaba el cordero pascual, así se le llama, el cordero de la Pascua. Y a punto de entrar con la sangre de aquel cordero en el lugar santísimo, en ese momento Cristo moría en la cruz derramando toda su sangre. Y en ese momento aquel sacerdote humano ya no tuvo oportunidad de entrar al lugar santísimo, porque el velo del templo se rasgó de arriba abajo y la tierra tembló. Y es muy probable que aquella vasija que llevaba el sacerdote con sangre de aquel cordero inmolado por él se le tiró de sus manos. Pero alguien eterno, un sacerdote inmutable, eterno, entraba, dice el apóstol Pablo, no a un santuario humano, sino que entraba hasta la misma presencia de Dios, no con sangre de animales, sino que entraba con su propia sangre hasta el lugar santísimo. Y mientras aquel sacerdote humano anteriormente había entrado con sangre de un cordero y lograba perdón por un año, porque cada año tenía que entrar con sangre de un cordero, Jesús entraba al lugar santísimo hasta la misma presencia del Padre con su propia sangre y obtenía no un año de perdón, sino toda una eternidad de perdón para aquellos que confían en Jesús. De allí que la salvación está garantizada para aquellos que hemos venido a los pies de Cristo. Por eso les digo, la fiesta de la Pascua representaba a Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora pasemos a la tercera fiesta, la fiesta del Pentecostés. Y para todos es sabido
que la fiesta del Pentecostés representa al Espíritu Santo, llegando por primera vez a la iglesia, el día en que nació la iglesia, en el día del Pentecostés. Porque estaban todos reunidos, dice la palabra. Cuando aparecieron sobre sus cabezas, algo así como lenguas de fuego. Y de pronto todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llegó para quedarse. Tal como dice el Señor antes de ascender al cielo. Cuando Él dijo, yo rogaré al Padre que envíe al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual estará con vosotros para siempre. Hay quienes creen que el Espíritu va y viene, pero el Espíritu se quedó para siempre en la vida de la iglesia. Y que por cierto, el día del arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo es el responsable de presentarla a la iglesia pura y sin mancha delante de Jesucristo. Entonces descubrimos que las fiestas judías que Dios ordenó terminantemente que se festejaran sin dejar pasar ninguna de ellas, y que por cierto Dios había ordenado que durante ese transcurso nadie se ocupara de otra cosa que no fuera en celebrar esa fiesta. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua y la fiesta del Pentecostés. Ahora veamos cada una de ellas y la prueba contundente que nos va a hacer ver que cada fiesta se refería a una persona en la Santa Trinidad en particular. Pasemos a mencionar la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué decimos que esta fiesta simbolizaba a Dios el Padre guiando al pueblo por el desierto, abriendo el mar Rojo, dando agua de la roca, haciendo que descendiera el maná, haciendo que viniera carne, cayera carne del cielo? Pero no solamente eso, en el día, protegiendo al pueblo en una nube que servía de sombra y de frescura al pueblo mientras pasaban por el desierto. Recuerden ustedes que el desierto, en pleno día, la temperatura asciende a muchísimos grados de temperatura. Y en la tarde, en la noche, la temperatura desciende a los 0 grados. De allí, ¿por qué razón? Dios cubría al pueblo con la nube para darles sombra, para darles frescura. Hay quienes creen que aquella nube no solamente estaba sobre el pueblo, sino que descendía y refrescaba al pueblo mientras avanzaba y mientras acampaba. Dios proveía el aire acondicionado para ese pueblo. Y en la noche, ese aire fresco se convertía en calorcito, porque la nube se convertía en llama de fuego, que proporcionaba calor a todo el pueblo. ¿Por qué decimos que esta fiesta de tabernáculos representaba a Dios el Padre? Vamos a leer Deuteronomio capítulo 1, su versículo 31. Dice la palabra de Dios: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo. Vean, como trae al hombre a su hijo. ¿Por qué decía eso? Porque estaba hablando de Dios el Padre, que trae a su hijo y lo protege, lo alimenta, lo cuida, hasta que lo hace entrar a la tierra prometida, y aún ahí lo sigue cuidando. Por todo el camino que habéis andado,
hasta llegar a este lugar, dice Moisés. Y en el desierto tú has visto, dice Moisés, inspirado por Dios, porque es Dios mismo quien habla, que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo. De allí que la fiesta de los tabernáculos representa a Dios el Padre cuidando a su pueblo a través del desierto. Y hoy Dios el Padre cuida a su iglesia, que es también su pueblo. Pero vayamos a ver la siguiente fiesta judía. La fiesta de la Pascua. No hay que estudiar mucho para saber que esa fiesta representaba el sacrificio cruento en la cruz del Calvario de Jesucristo nuestro Señor. De manera que la fiesta de la Pascua era una representación de Dios el Hijo. Primera de Corintios capítulo 5, el versículo 7 al 8. La palabra de Dios es contundente. Y es el apóstol Pablo quien habla. Y dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura. Porque nuestra Pascua, aquí está. Porque nuestra Pascua, ¿es quién? Es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo. ¿Y qué pasa con Cristo nuestro Señor? Ya fue sacrificada por nosotros en la cruz del Calvario. Y contundente. Las tres fiestas judías son una alusión a la Santa Trinidad. Así, vean, y como que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, habla a la iglesia hoy. Y nos dice: ustedes también celebren que Cristo ya fue sacrificado por ustedes. Dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Celebremos nuestra Pascua, que es Cristo. En nuestro lenguaje, Pablo diría: viviendo para el Señor, sirviendo al Señor y ofreciendo siempre nuestras vidas a Él en ofrenda de santidad y de gloria. Es la forma de celebrar nuestra Pascua. En el pueblo de Israel, ¿en qué consistía la Pascua? ¿Recuerdan ustedes que Dios instituyó la Pascua desde el momento en que Israel sale de Egipto? Un primogénito iba a morir y murió para los egipcios, pero para el pueblo de Israel no murió ningún primogénito, murió el cordero inmolado. Más tarde Juan diría: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No murió un primogénito humano, murió el unigénito Hijo de Dios, quien llegó a ser nuestra Pascua. ¿Qué es lo que había ordenado Dios a Israel que hicieran con la Pascua? Dios había ordenado que el cordero habría de ser sacrificado y su sangre puesta en las puertas, en los postes y en los dinteles de la casa, y el ángel de la muerte no entraría a ese hogar. ¿Qué es lo que estipula Dios para un pecador? Que debe confiar única y exclusivamente en la sangre de Cristo para que escape de la muerte. Por eso el apóstol Pablo dice
Nuestra Pascua es Cristo. Ya fue sacrificada por nosotros. Así que vamos a celebrar que tenemos un Cordero inmolado que nos dio eterna salvación. Pero vayamos ahora a la tercera fiesta judía, que es la fiesta del Pentecostés. Que por cierto, esta fiesta, Dios había dicho que en esta fiesta el pueblo debería traer las primicias. La primicia de tus granos, la primicia de tus vacas, de tus ovejas. Todo debería ser traído al templo. Que por cierto, se celebraba 40 días después de haber concluido la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua. Hermanos, ¿qué representa la fiesta del Pentecostés? Representaba los primeros frutos en el Antiguo Testamento. Alguien llegando a la huerta, alguien llegando al corral y trayendo las primicias de los primeros frutos. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esto con el día del Pentecostés? En el día del Pentecostés se levantó la primer cosecha de almas. La primicia de la cosecha de almas. Estaban todos reunidos, pero esa no era la iglesia, eran los discípulos de Jesús. Dios iba a formar una iglesia con la primer cosecha de almas. Y podríamos decir que la primer cosecha fue levantada por aquellos discípulos que fueron investidos por el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que estaban reunidos orando. Y de pronto un viento recio sacudió toda la ciudad de Jerusalén. Era una tormenta que se cernía sobre la ciudad de Jerusalén. No era cualquier cosa. Una tormenta de viento huracanado, al grado tal de que todo el pueblo de Israel, todo el pueblo que había en Jerusalén, se empezaron a ver que ese remolino de aire se dirigía por toda la ciudad de Jerusalén rumbo a un lugar, y que en ese lugar el aire, aquella corriente de aire cae sobre esa casa. Y algo sucede dentro donde están los hermanos orando. Dice la palabra que sobre cada uno de los que estaban ahí aparecieron como lenguas de fuego. Y de pronto todos comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Ahora, gracias a esas lenguas se levantó la más grande cosecha de almas que alguien pueda haber imaginado. Se levanta Pedro, sale al balcón de la casa. Se le llamaba el lugar alto porque estaba en un lugar alto y abajo había un espacio grande, lo que era calle. Y allí se habían reunido miles de personas. Pero esas personas no hablaban todos el hebreo ni el griego, no. Había diferentes nacionalidades. En Hechos, el capítulo 2, se mencionan las diferentes nacionalidades que había ahí. Árabes, cretenses, etíopes,
hasta chinitos también, de todas las nacionalidades que el Imperio Romano había alcanzado y que venían a la fiesta precisamente del Pentecostés trayendo, como dice, sus gavillas. Todos se congregaron frente a esa casa donde estaban los discípulos congregados. Y de pronto sale el apóstol Pedro y va a dirigir un mensaje. Pero como había necesidad de traductores al mensaje que iba a ser expuesto, Dios permitió que el apóstol Juan, que Felipe, que Natanael, que Mateo, Santiago, hasta Tomás, todos obtuvieran un lenguaje diferente para expresar y para interpretar el mensaje que estaba diciendo Pedro. Y de pronto Pedro comienza con su mensaje. Y todos aquellos hermanos que estaban congregados ahí, que dice la palabra, que eran como 500. Todos hablando en diferentes lenguajes. Y todos tomando aparte al grupo que les tocaba. El que les tocaba hablar en árabe se puso ahí donde estaba el grupo de árabes. El que les tocaba hablar en chino, ahí donde estaban los asiáticos. Y Pablo y Pedro predicando, y aquellos interpretando en su lengua, porque así lo mencionan luego los que están ahí congregados. Cuando dicen, ¿qué es lo que pasa con estos hombres? Porque les estamos escuchando hablar el Evangelio. No era lenguaje que no se entendía como el lenguaje que se presume hoy como don de lenguas, en donde ni siquiera el que está hablando lo entiende. Era lenguaje comprensible. Y cuando Pedro finaliza su sermón, dice la palabra de Dios que toda aquella gente que ha escuchado el mensaje a través de sus diferentes lenguajes se dirigen a los apóstoles y les dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y todos los apóstoles traduciendo fielmente las palabras de Pedro. Y esa tarde, 3,000 personas levantan su mano diciendo: yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Queremos probar las lenguas modernas hoy, si son de Cristo. ¿Cuántas personas se salvan cuando alguien está hablando en un don de lenguas diferente en cualquier iglesia? Nadie. Pero en el día del Pentecostés, el día de la primera cosecha, 3,000 personas se salvaron. Y esa misma noche, esa misma tarde, esas 3,000 personas se bautizaron. Y así nació la primera iglesia, la primicia del pueblo de Dios. Eso es lo que pasó el día del Pentecostés. No es que se iniciara con una secta o una denominación, era la fiesta de las primicias. Prueba contundente. Dice Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, no era cualquier cosa, como de un viento fuerte que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos
del Espíritu Santo. Luego se menciona todo lo que ya hablamos respecto a esta gran fiesta del Pentecostés. Fiesta que representa la llegada del Espíritu Santo a la iglesia para quedarse definitivamente en la vida de cada cristiano. Y solo para ya ir finalizando, esto lo vamos a continuar la semana que viene. Vamos a ver ahora otras pruebas contundentes acerca de la Santa Trinidad. Y vamos a ver que las tres personas de la Trinidad comparten los mismos atributos. Y solamente quiero tocar unos versículos respecto a esto. Las tres personas de la Santa Trinidad comparten los mismos atributos de la deidad. Y vamos a ver cómo es esto. Número uno. El Padre, Dios el Padre, es omnipotente. Y esto lo vamos a ver en nuestro próximo estudio. Vamos a estudiar cada cita. Ahora solamente les voy a dar estas citas. Lucas 1:37, en donde se habla de Dios el Padre como omnipotente o todopoderoso. Se menciona que el Hijo es omnipotente o todopoderoso en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 8. Y se menciona que el Espíritu Santo es omnipotente en Romanos 15:13. Esto lo dejamos para la próxima semana, en donde vamos a estar analizando que la Santa Trinidad, las tres personas de la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comparten por igual los atributos de la deidad. Dios el Padre es todopoderoso. Jesús, el bendito Hijo de Dios, también es todopoderoso. Y el Espíritu Santo también es todopoderoso. Así que los invito a seguirme en mis próximos mensajes. Por hoy, aquí dejamos este estudio. Y recordemos, la Santa Trinidad se menciona en la palabra. 4 textos bíblicos contundentes donde Dios habla en sentido plural. La Trinidad se menciona y se simboliza en las 3 grandes fiestas judías: la fiesta de tabernáculos, la fiesta de la Pascua y la fiesta del Pentecostés. Y finalmente, como un preámbulo al próximo estudio, las 3 personas, todas, tienen los mismos atributos, poseen las mismas cualidades. El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu preciosa palabra que nos has dado la oportunidad de estudiar esta tarde. Ahora bendice a tu pueblo, bendice a aquellos que nos miran a través de este video y bendice a aquellos que por algún motivo no estuvieron con nosotros hoy. Ahora, Padre, nos ponemos a tus pies y te bendecimos, querido Padre, querido Hijo y Espíritu Santo, Dios en 3 personas, bendita Trinidad. Ahora bendícenos de acuerdo con misericordia. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.